Mis queridos alumnos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Comenzamos esta primera unidad que está referida a las teorías del aprendizaje. En esta unidad vamos a conocer las principales teorías que se manejan en relación al mecanismo y al proceso de aprendizaje que tienen las personas. Estas 4 teorías que vamos a revisar son las que se muestran en la pantalla: conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectismo. Entonces comenzaremos con la definición del aprendizaje. Si hablamos de la teoría del aprendizaje, debemos saber qué cosa es el aprendizaje. Y tal como se muestra ahí en la pantalla, es el proceso a través del cual se adquieren o modifican, eso es importante, se adquieren o modifican conocimientos, conductas, habilidades o destrezas y actitudes. Las actitudes y las conductas están muchas veces están estrechamente relacionadas con los valores. De tal forma que a través del aprendizaje nosotros no solamente enseñaríamos conocimientos, no solamente enseñaríamos habilidades o destrezas, sino también que con la modificación o el aprendizaje de algunas conductas y actitudes podemos también actuar sobre el valor de las personas. ¿De qué manera se resulta un aprendizaje? A través del estudio, de la instrucción en una institución educativa. Pero también la experiencia, el razonamiento o la observación me permiten a mí tener un aprendizaje. Este proceso de aprendizaje tiene varias formas de ser explicado, y entonces cada una de ellas va a constituir una teoría del aprendizaje. Y así tenemos un aprendizaje conductista, cognitivista, constructivista, y también tenemos un aprendizaje conectista o conectivista. El aprendizaje es una de las funciones más importantes en los humanos. Todo el tiempo estamos aprendiendo, pero también lo hacemos en los animales. Cuando decimos es un animal amaestrado, quiere decir que de alguna manera le hemos enseñado alguna conducta. Y en los sistemas artificiales que vienen trabajando con la inteligencia artificial, también se utilizan estas teorías del aprendizaje. Estas son las 4 teorías que vamos a revisar, y bueno, comenzaremos en este caso con la conductista. Conductista está ligada al término conducta, y por ahí debemos tener el principio de recuerdo. Este es un experimento que hizo Pavlov en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, donde a un perro lo monitorizó, le puso una sonda en la boca para medir el flujo de saliva y trató de determinar un reflejo condicionado. ¿Qué fue esto? Que le presentaba un alimento al perro y éste presentaba salivación. Luego tocaba una campana y con esa campana justamente no había ninguna respuesta ni había ninguna salivación. Y entonces él lo que pretendió fue que hacer con esa campanada, él pueda tener salivación. Y entonces condicionó el estímulo. Y junto con la comida, tocó la campana y el perro tuvo una gran salivación, como cuando fue la primera vez. Posteriormente, solamente presentó la campana, no le presentó los alimentos, y el paciente tuvo una salivación tal cual la primera oportunidad. Con lo cual él cambió, digamos, una conducta, la conducta de la salivación, con un estímulo que fue la campana. Basado en esto, aparecieron las teorías del aprendizaje. Pero en esta teoría conductista se entiende el aprendizaje nada más que como un cambio de conducta. Un cambio de conducta. O sea, en esta teoría el aprendizaje no es una adquisición de conocimientos, es simplemente un cambio de conducta. Y este cambio de conducta, como lo hice con el perro, es el aprendizaje como resultado de aparear un estímulo con una respuesta. Se entenderá claramente que el sujeto, el aprendiz, es un receptor pasivo de lo que él quiere aprender, de lo que se le quiere enseñar, de lo que él va a aprender. Él no hace nada por aprender, todo lo hace el profesor. ¿Y qué cosa es lo que podemos aprender a partir de esta teoría conductual o conductista? Procedimientos motores. Si lo llevo a un plano elemental, yo con esta teoría conductista enseño a manejar un carro, por ejemplo. Enseño destrezas y sobre todo actitudes. Entonces, esta teoría conductista pues se basa o se sustenta en la respuesta, el estímulo-respuesta de Pavlov que hemos explicado hace unos momentos,
Y el estudio, el aprendizaje se realiza mediante condicionamientos, o sea, bajo estímulos condicionados. Lo importante es que niegan los procesos mentales. Esto es un estímulo-respuesta. Aquí, para la teoría conductual, y por eso en algún momento llegó a ser muy desprestigiada, no intervienen los procesos mentales. Skinner es el que toma todos los conceptos de Pavlov, saca la teoría del aprendizaje operante, y este es lo más importante de la teoría conductista, es el paradigma de la teoría conductista, es el emblema de la teoría conductista, donde dice que la conducta de los alumnos, obviamente, es controlada por el operante, el profesor. Lo que ya hemos manifestado, el alumno es un receptor pasivo y el dador activo viene a ser el profesor. El operante, el profesor, interviene al final del proceso. ¿De qué manera? Dando refuerzos positivos, refuerzos negativos y castigos. ¿Qué viene a ser un refuerzo positivo? Un elogio o un premio. Cuando la conducta es adecuada, cuando la conducta es buena, yo premio al alumno. Y entonces con eso estoy generando que esa conducta sea repetida, y entonces, si antes no la tenía, a partir de ese momento la va a haber adquirido. El refuerzo negativo, si me permiten, es un premio entre comillas. ¿En qué consiste esto? En quitarle al receptor pasivo, al sujeto, al alumno, al aprendiz, que deje de hacer lo que no le gusta cuando tiene una conducta adecuada. Por ejemplo, si un alumno, yo quiero quiero modificar la conducta a los alumnos que llegan tarde a clase y quiero que sean puntuales, yo puedo utilizar un refuerzo negativo y decir, el que llega temprano a la clase no presenta la tarea al final de esta. Ustedes saben que hacer una tarea siempre es tedioso, siempre molestoso, a mucha gente no le gusta, por lo tanto, yo le quito eso. No haces la tarea si es que llegas temprano. Ese es un refuerzo negativo. O sea, tengo el refuerzo positivo, el elogio y el premio, y el refuerzo negativo, que si hace lo adecuado, si la conducta es la adecuada, lo premio con que deje de hacer algo que no le gusta. Y finalmente el castigo, donde la mayoría de las teorías recomiendan que no se debe castigar. ¿Qué cosa es castigar? Cuando la conducta no es adecuada, yo le doy al sujeto algo que a él no le gusta. ¿No? El castigo está relacionado con el golpe, con la agresión, y no necesariamente es así. Por lo tanto, si yo quiero emplear la teoría conductual en un salón de clase, debo pues trabajar con premios, debo trabajar con refuerzos negativos y probablemente de alguna manera con algunos castigos. Un castigo es poner una baja nota, por ejemplo. No estoy agrediendo, no estoy golpeando, pero estoy poniéndole una baja nota. Eso ya es un castigo. La responsabilidad del aprendizaje, obviamente todo va a depender del profesor, cómo diseño la clase, y la responsabilidad de lo que aprende o no aprende, de lo que modifique o no modifique, es enteramente el profesor. Por lo tanto, el profesor tiene que prepararse para estructurar adecuadamente sus clases y pueda tener sus alumnos un aprendizaje óptimo bajo esta perspectiva conductual. El conductismo tiene algunos principios que no debemos perder de vista. ¿Qué son estos tres? Para comenzar, la contigüidad, el estímulo, el premio, el castigo, lo que llamamos mejor el condicionante, el premio, el castigo, el refuerzo negativo, debe seguir sin demora a la conducta observada. O sea, si yo lo quiero estimular, premiar, debe ser de inmediato. Si quiero hacer un refuerzo negativo, tiene que ser de inmediato. Si quiero castigar, tiene que ser de inmediato. El segundo concepto, el segundo principio, es la repetición. Cuando yo lo que estoy enseñando son procedimientos motores, son destrezas, entonces la práctica fortalece el aprendizaje de esa conducta procedimental. Y por lo tanto, la repetición mejora, optimiza este aprendizaje. Y finalmente lo puedo hacer mucho mejor si además hago retroalimentación y refuerzo. Cuando hace este procedimiento, yo le digo lo que está bien hecho, lo que está mal hecho, y le digo vuelve a repetir, y refuerzo lo que está bien hecho y critico lo que está mal hecho. Eso es lo que vendría a ser la retroalimentación y el refuerzo. La retroalimentación, que ya está explicado, aplicaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, el uso de refuerzos negativos, que no debemos, es una buena medida de los profesores utilizarlos. El elogio, que debe ser inmediato, específico, genuino, y sobre todo debo elogiar el esfuerzo. Aquel alumno que decimos se le subió los humos
es que con él el estímulo o el condicionamiento ha perdido potencia, el elogio ha perdido potencia, y es lo que llamamos la saciedad del elogio. Tampoco es bueno llegar a estos extremos. ¿En qué más aplicamos este proceso de enseñanza-aprendizaje? En la instrucción programada, la enseñanza por computadora, y en esto que es más completo, que están ustedes ahora en la maestría virtual, que es el e-learning. Ustedes se van a dar cuenta que muchas de las actividades que están haciendo en el e-learning están basadas en la teoría conductista. Ven ustedes, por ejemplo, cuando nosotros hacemos chats y foros, es para reforzar y retroalimentar algunos conceptos. Ese es el concepto ese es uno de los principios de la teoría conductista. En resumen, podemos decir que la teoría conductista lo que busca es modificar la conducta, y cuando modifica la conducta estoy modificando algo que es observable y medible. La enseñanza programada y su reforzamiento es uno de sus usos. La importancia del reforzamiento positivo, la importancia del elogio y del premio, la regularidad en el ejercicio como medio para fijar el aprendizaje, la repetición, la potencialidad para modelar la conducta. Con esto nosotros podemos modelar la conducta sobre todo de los que son aprendices. La importancia del estímulo que ya fue mencionada, y es una manera pues científica de aproximarnos al conocimiento sobre lo que es esta teoría. Por lo tanto, ¿qué es lo que no me debo olvidar de la teoría conductual? Uno, que el alumno es un receptor pasivo, que la parte activa en el proceso de enseñanza y aprendizaje la tiene el profesor, que yo voy a condicionar la conducta a través de los premios, los elogios, los refuerzos negativos y los castigos, y que estos deben cumplir con un requisito de continuidad, de refuerzo y de retroalimentación. Ahora pueden pasar a su ebook a leer y complementar esta exposición.